Bienvenidos al video tutorial de sistema urinario de la asignatura de histología veterinaria. Para esto vamos a utilizar el Atlas Virtual Histology Guide que usted puede revisar en internet. Vamos a observar e ingresar acá a sistema urinario y observar este corte histológico de riñón. Primero debemos indicar que no todos los riñones de los animales son iguales. En este caso estamos observando un riñón que es externamente liso y que podría corresponder o tiene una similitud con un riñón de perro, de gato, de equino, de cerdo. Pero recordar que en los bovinos los riñones son lobulados, por lo tanto poseen lobulaciones externas, de 18 a 20 lobulaciones externas. Y además poseen cálices y no poseen pelvis renal. Entonces hay algunas características diferenciales entre las especies que debemos ir analizando. Vamos a mirar primero la corteza renal y luego la médula renal. Entendamos que cada riñón está cubierto por dos cápsulas que acá no están presentes, que son la cápsula adiposa y la cápsula fibrosa. Ambas protegen al riñón. Y luego entonces de esas cápsulas uno puede observar la corteza, que es donde se comienza a formar la orina, y luego la médula renal, que ya está más en el centro, formado por las asas de Henle y túbulos colectores, que finalmente terminan a nivel de la pelvis renal. La pelvis renal se continúa con el uréter para llevar la orina formada a la vejiga. Analicemos entonces las estructuras histológicas de la corteza. Observamos los corpúsculos renales y observamos también la región de los túbulos. Observemos en detalle los corpúsculos renales para saber cómo están constituidos. Bien, acá observo dos corpúsculos renales en la corteza del riñón y recordemos entonces que estos están constituidos por una red de capilares que están en forma de ovillos, Por eso se ven gran cantidad de núcleos ahí, porque son las células endoteliales, los núcleos de las células endoteliales que están muy tortuosos, muy enrollados, como un ovillo. Estos capilares son capilares de tipo fenestrados, poseen agujeros, fenestraciones, para que el intercambio entre la sangre sea más rápido. Aquí, en estos capilares del glomérulo, se produce la primera parte de la formación de la orina, que se llama filtración glomerular. Esa filtración tiene que pasar por una barrera de filtración para poder llegar a este lugar. Este lugar se denomina el espacio urinario. Observemos que asociado a el glomérulo se encuentra una estructura que se denomina la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene una capa parietal, que estoy mostrando ahí, donde las células forman un epitelio simple plano. Mira el núcleo ahí alargado. Epitelio simple plano. Pero también esta cápsula de Bowman tiene una capa visceral que está envolviendo periféricamente a este glomérulo renal. Estas células que forman la capa visceral, de la cápsula de Bowman, se denominan podocitos. Podocitos porque tienen prolongaciones con forma de pie, prolongaciones que envuelven a los capilares fenestrados. Los envuelven y forman parte de la barrera de filtración. ¿Qué más vamos a ver en esta corteza renal? Vamos a ver túbulos contorneados. Observemos estos túbulos contorneados proximales, que posee cada uno de ellos un epitelio simple cúbico. Muy probablemente este es un solo túbulo contorneado, pero como
tiene distintas formas, está flexuoso, el corte histológico lo puede tomar 2, 3, 4 veces y es la misma estructura. Observamos entonces este túbulo contorneado proximal que posee un epitelio simple cúbico y observemos estos túbulos contorneados distales que también poseen epitelio simple cúbico. Sin embargo, hay algunas diferencias que podemos mencionar entre ambos túbulos. El túbulo contorneado proximal es donde se realiza la segunda porción o la segunda proceso para la formación de la orina. Ese segundo proceso es la reabsorción tubular. Muchas de las estructuras que se filtraron, muchas de las moléculas que se filtraron aquí en el glomérulo, por ejemplo, alguna proteína, por ejemplo, la glucosa, necesitamos que se reabsorba, porque son moléculas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, en esta porción de la nefrona, que son los túbulos contorneados proximales, se logra la reabsorción tubular. Por lo tanto, en la superficie apical de este epitelio cúbico simple existen microvellosidades y por eso que el lumen se ve bastante irregular en forma, a diferencia del lumen del túbulo contorneado distal, donde se produce mucha menos reabsorción y por lo tanto existen muy pocas microvellosidades. Otra diferencia entre los túbulos contorneados proximales y los túbulos contorneados distales es la coloración del citoplasma. Se puede observar que hay una leve diferencia en la tinción de ambos epitelios, de ambos citoplasmas. En el caso de los túbulos contorneados proximales se ve que el citoplasma se tiñe altamente acidófilo, principalmente por la gran cantidad de mitocondrias que hay en estas células y también de bombas transportadoras para la reabsorción. A diferencia de los túbulos contorneados distales que poseen menos de esos organelos. En algunos casos podemos observar que existen túbulos contorneados distales que se asocian a los corpúsculos. Y vamos a buscar algunos. ¿Por qué es importante observar esos túbulos distales que se asocian a los glomérulos? Porque esos túbulos distales forman una estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular. Forman parte del aparato yuxtaglomerular. Eso que vemos ahí son túbulos colectores, se ven muy bien esos túbulos colectores. Mira el epitelio también simple cúbico. Recordar que varias nefronas se abren a un mismo túbulo colector. Los túbulos colectores son comunes para varias nefronas. Vamos a hacer otro intento. Bueno, aquí tenemos un corpúsculo renal y tenemos, bueno, tres túbulos contorneados distales que están muy cerca de él. Pero lo importante es poderles explicar que el riñón, además de formar orina, también es un órgano endocrino porque también secreta hormonas. Secreta dos hormonas, la renina y también la eritropoyetina. La renina específicamente se sintetiza en unas células que se llaman las células de la mácula densa, ¿ya? Que están asociadas al túbulo contorneado distal. Por eso que muestro esta imagen donde hay un túbulo contorneado distal muy cercano a un corpúsculo renal, porque esas células que están cerca del corpúsculo cambian un poquitito de forma y de función y captan
¿verdad? Los cambios de presión que vienen de la arteria aferente, ya están muy asociadas también, muy cercanas a la arteriola aferente, y con esto captan esos cambios de presión. Y gracias a esto, que pueden captar esos cambios de presión, son capaces de sintetizar la hormona renina. Observemos más corpúsculos, más túbulos. Mira acá, se ve muy bonito cómo va entrando la arteriola aferente, ¿sí? La arteriola aferente. La arteriola aferente ingresa, se capilariza, forma este ovillo de capilares y luego egresa como una arteriola eferente. ¿Ya? Entonces una arteriola que se capilariza y vuelve a salir en una arteriola. Por lo tanto, si esta es la arteriola aferente y acá hay un túbulo contorneado, acá encontraríamos la mácula densa. Entonces son esas células que están asociadas al corpúsculo renal y también a la arteriola aferente, formando este aparato yuxtaglomerular, haciendo que pueda activarse estas células y producir la renina cuando existen cambios de presión sanguínea. Mira este túbulo contorneado proximal al lado de este túbulo contorneado distal o de este, cómo se diferencian por la tinción y por la forma del lumen principalmente. Mira esta cápsula de Bowman que se ve muy bien ese epitelio simple plano de la capa parietal de la cápsula de Bowman. El espacio urinario y recordar que la capa visceral serán estas células que forman los podocitos, que son las células más periféricas, ¿verdad? Del glomérulo, podocitos porque tienen prolongaciones. Bien, nos vamos a ir entonces a observar otra imagen. Salimos de riñón y nos vamos a ir, ustedes pueden mirar otros cortes de riñón después, y nos vamos a ir hacia la vejiga. Cuando la orina ya se formó, se va a través de los uréteres y los uréteres llegan a la vejiga. Acá se almacena la orina para luego salir a través de la uretra. Los uréteres, la vejiga y la uretra tienen una constitución histológica bien similar. En la túnica o la capa mucosa vamos a encontrar un epitelio que ya lo habíamos estudiado cuando estudiamos epitelios al principio del semestre, que es un epitelio estratificado, pero que se denomina transicional o epitelio o urotelio o epitelio de transición y tiene varias capas, ¿cierto? La capa basal, la capa media vamos a encontrar unas células que tienen una forma como de gota o raqueta y acá se ve muy bien la capa externa que está constituida por estas células que cubren varias otras células y por eso que se llaman en paraguas, células paraguas porque cubren 2 o 3 células que están más internamente. Ahí las vamos a ver en mayor detalle, las células paraguas, ¿ves? Cubren a varias células en raqueta. Mira estas otras que son más alargadas, son las células en raqueta, con esta forma como de gota. Y luego tengo las células basales. Después del epitelio va a estar la lámina propia, el tejido conectivo entonces que está bajo el epitelio y que lo nutre. Y luego voy a tener la capa muscular, que la capa muscular en la vejiga tiene mucho desarrollo, ¿ya? Está bien desarrollada. Y finalmente, hacia el exterior vamos a encontrar una túnica adventicia que une la vejiga al resto de los órganos que pueden estar en la cavidad
pélvicas, ¿cierto? El recto, por ejemplo, en los machos la uretra, en los machos la próstata, ¿ya? Aparece. Ahí tenemos otra visión, otro corte de un epitelio de la vejiga. Fíjense, 4 o 5 capas de células. Mira esas células paraguas grandes y las células raqueta, el tejido conectivo bajo el epitelio, ¿verdad? Y luego el tejido muscular.